Continuamos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Horacio Soya, él es antropólogo forense, acaba de publicar El Enigma Berríos, que lo acaba de publicar con Editorial Planeta y está generando gran repercusión a nivel nacional y también internacional. Gracias por acompañarnos, Horacio, un gusto recibirte. Bueno, un gusto para mí, gracias a la audiencia y a ti por recibirme a este programa. Bueno, este caso obviamente que sigue generando al día de hoy gran polémica, porque fue un caso que generó mucho encubrimiento por parte de militares, también de algunos sectores de política durante la década del 90 en nuestro país. Primero, preguntarte cómo es tu acercamiento con este caso, que si bien en el libro tú lo explicás perfectamente, para que los televidentes lo tengan claro. ¿Cómo es que vos te das con el caso Berríos? El caso Berríos me llega a mí como perito oficial del Poder Judicial en el año 95. El 15 de abril del 95, que es cuando encuentran sus restos. Que obviamente cuando se encuentran no se sabía que eran, de quién eran los restos, ¿no? Que fueron hallados en la playa del Pinar. En el Pinar, sí, en la playa del Pinar. Fueron hallados por un policía retirado que estaba paseando a su perro y había salido un poco hacia afuera de los restos de este hombre y el perro los ve y bueno, y también lo descubre el dueño del animal, ¿no? A ti te llegan estos restos, no los lográs identificar en un principio, comenzaron a aparecer diferentes hipótesis, también se hablaba de que podría llegar a ser algún tripulante de un pesquero, o sea, u otras situaciones que a tu entender no cuadraban con los restos hallados, y se te ocurre que puede llegar a tener algo con la situación de Berríos, que había sido denunciada hacia unos años atrás y que además había tenido masividad porque había aparecido en la prensa. Sí, el libro recoge, digamos, la historia de Berríos, que es una historia que parte de Chile y es un libro de intrigas, misterios, asesinatos, y que todo marcado dentro del vuelo del Plan Cóndor por las dictaduras de América Latina, en especial de Sudamérica, que inclusive llegó a tener sus reproducciones en Washington, porque ahí hacen, digamos, que ese tiene un atentado contra Letelier, que había sido el canciller de Allende de su época. Después también hay otro atentado contra otro ministro de Allende, que se fue en Roma, y bueno, contra un general del ejército chileno, el general Prats, que también fue en Buenos Aires. En general recoge todo ese periplo de andanza del Plan Cóndor, que funcionó evidentemente hasta bien entrado los 90, ¿no? ¿Cómo es que tú haces esa investigación de la figura de Berríos? Porque en el libro, primero haces como todo un raconto de, quién era, un bioquímico, un civil que trabaja en la dictadura de Pinochet, que como bien decís participa en varios atentados, inclusive el de Letelier. ¿Cómo es que tú te haces de esa investigación para desarrollar el libro? Bueno, una vez que llegan los restos al Poder Judicial, yo los estudio y se determina lo genérico, pero se hace siempre con restos cuando llegan, bueno, que eran de un solo individuo, que era un sexo masculino, se determina la raza, la estatura, la edad más aproximada al momento de la muerte, cuánto hace que había muerto, y después de ese paso siempre se pasa, después de esos procedimientos, a una posible identificación. En este caso yo solicito registro de desaparecidos en la zona esa del Pinar, en Canelones. No aparece nada. Después aparecen, digamos, unas sospechas que pueden ser los restos de un marino polaco. Después también podría ser algunas personas de origen coreano. Es decir, hay varias hipótesis que no encuadraban cómo fue hallado estos restos, ¿no? Porque si lo hubieran matado en alta mar, es decir, el cuerpo permanece en el agua, en el mar, y cuando lo encuentran aparece en la orilla, como cualquier ahogado, pero no aparece a 300 metros del mar enterrado bajo tierra, ¿no? Eso ya no encuadraba con ninguna de esas hipótesis. Y después me puse a investigar el caso y descubrí que podría ser los restos de Berríos en base a estudios en la Biblioteca Nacional, que tuve que ir a estudiar todo lo que se había publicado en el incidente que él tiene en Parque del Plata, que fue fines del 92, que fue un incidente por otra parte que pasó desapercibido al gobierno de la época en su momento y a la prensa en general. Es decir, todo eso se ocultó y recién se va a dar a conocer en mediados del 93, cuando gente involucrada en ese hecho, por qué interés, lo va a dar a conocer a la prensa y al Parlamento. Envían cartas, un grupo llamado 333, dando cuenta de ese incidente que había pasado desapercibido.
Bien, vamos a recordarle a la gente para que lo tenga claro, para que recuerde un poco el caso, si es que no lo tiene tan presente, es que Berríos, bueno, luego de estar bueno, trabajando en la dictadura de Pinochet, después él tiene una actividad delictiva en Chile, hasta que, bueno, finalmente es secuestrado por militares chilenos con apoyo de militares uruguayos y traído a nuestro país, porque lo que buscaban era que Berríos no hable, o sea, Berríos era una persona que manejaba muchísima información. Ahí está, él manejaba mucha información porque él había trabajado para la DINA en un laboratorio bioquímico que le había montado el gobierno de Pinochet en un barrio de Santiago llamado Curro, y ahí tenían todo un aparataje de funcionamiento de armas químicas. Básicamente fabricaban armas químicas. El jefe, digamos, inmediato de Berríos era un agente de la CIA, Michael Townley, que era el jefe inmediato de Berríos. Y en ese laboratorio, cuando empiezan a probar el gas sarín para ver si funciona o no, primero lo prueban con animales, lo prueban con un burro, por ejemplo, y después lo prueban directamente con humanos, y lo prueban con algunos soldados del ejército chileno, y lo llevan a probar con un sindicalista chileno, y uno de los últimos que lo prueba es el señor Soria, que era un diplomático español. Y bueno, cuando ven que funcionan, tuvieron la posibilidad de, digamos, la idea era de repente quizás poder usarlo como arma química en una posible guerra con Argentina, porque se acuerdan en esa época había un conflicto por Grande Bill y estuvieron a punto de entrar a guerra Chile con Argentina. Claro. Y la idea de Berríos era incorporar en las cabezas de los misiles el gas sarín para, digamos, hacer el mayor daño posible. Por lo que hay un gran interés entonces por Pinochet y por este plan Cóndor que sigue operando en la década del 90 de cazar a Berríos, y es por eso que lo traen a Uruguay y lo secuestran. Berríos en un principio de repente podría llegar a estar cómodo hasta que en un momento él quiere volver a Chile, tiene como algunos intentos hasta que finalmente él se escapa cuando estaba en una casa en Parque del Plata, y allí es cuando hace esta denuncia, que es lo que termina luego generando gran repercusión a nivel de la prensa. Ahí está. Él lo sacan los militares chilenos de Chile porque él había sido citado por el juez Bañados para declarar justamente la causa de Terrier. Por eso optan por sacarlo de Chile, lo sacan de forma secreta, lo llevan al sur de Chile, a Punta Arenas, de ahí pasa a Argentina, y de Argentina, digamos, sube hasta la provincia de Buenos Aires y cruza en el barco hasta Colonia. Y entra con un pasaporte falso acá a Uruguay por Colonia. Y se establece en varios sitios de la ciudad de Montevideo. El primero es un apartamento en Pocitos, sobre la Rambla, después en otro sobre la calle Busareo, después lo pasa también para un hotel del Panamericano, que es el Buceo, hasta que finalmente, debido a que Berríos estaba muy inquieto, porque una persona acostumbrada a la noche santiaguina y no se hallaba a gusto, digamos, encerrado en una habitación o caminando un poco por la Rambla de Montevideo, pero estaba habituado a otra vida. Y ahí se pone un poco nervioso y deciden trasladarlo a una casa de un capitán del ejército uruguayo de la época para tenerlo mejor custodiado en Parque Plata. Bien, y es donde él se escapa, hace esta denuncia en la comisaría de Parque del Plata, donde él dice que está secuestrado, toman la denuncia, pero luego con la intervención de militares es que es liberado y entregado a militares uruguayos que estaban colaborando. Lo que deja al descubierto el caso de Berríos es cómo el Plan Cóndor siguió operando en democracia y cómo de alguna forma los militares seguían teniendo injerencia hasta con el Ministerio del Interior, porque bueno, el jefe de policía de Canelones fue destituido un tiempo después por haber liberado a Berríos, Ahí ¿no? está, sí, porque él cuando hace la denuncia en la comisaría, el comisario de la época era el subcomisario Hernández, el encargado de la comisaría, él toma la denuncia de Berríos y a un vecino de la zona, casi enfrente de la casa donde estaba recluido, que es quien lo acompaña con la señora a radicar la denuncia. La denuncia la radican, no la hacen en forma escrita, como se hacía antes, en aquel entonces no había casi computadoras, se hace en forma escrita, sobre un papel, sobre un libro de partes diarios, que como se llamaba en la época, y bueno, se realiza esa denuncia y el comisario de la época ante eso se siente, digamos, no cree un poco la historia de Berríos, porque Berríos directamente le dice al comisario bueno, que él estaba preso de militares uruguayos y chilenos y que Pinochet había dado la orden de matarlo. Ante eso el comisario decide llevar a una policlínica local que hay ahí para ver si estaba de acuerdo, digamos, el hombre si estaba diciendo la verdad o no, si estaba en sus cabales. Y lo llevan, lo atiende el médico local, y el médico local en definitiva le informa al comisario que sí, que está nervioso por lo que le está pasando,
porque digamos, se había dado cuenta, había pasado digamos, de estar custodiado a estar preso, digamos, por lo mismo que lo custodiaba. Y ahí vuelve a la comisaría y lo retiene en la comisaría. Cuando en el sol terminado, un capitán del ejército uruguayo, que era el dueño de digamos, de la casa donde tenía a Berríos, era de los padres de él, viene a la comisaría y le pide al comisario que lo entregue a Berríos. Y dice, bueno, que Berríos estaba mal porque había tomado la noche anterior, que había sido el cumpleaños y otra serie de cosas. Igual Hernández se mantiene firme y ante la firmeza de Hernández, lo que resuelven los militares, aparte que se había llenado el lugar de militares, soldados y oficiales, los militares deciden, le comunican eso al jefe policial Canelones, que era un coronel retirado, el coronel Rivas, el cual se hace presente, es decir, va en persona a hablar con Hernández, y obviamente Hernández, ante una orden superior, se ve obligado a entregar a Berríos. Siempre bajo protesta, ¿no? Sí, claro. Bueno, y a partir de allí es que no se lo ve nunca más. Luego sí, obviamente, aparecen un montón de especulaciones y hasta pruebas apócrifas de la existencia de Berríos. Tratan de borrar todas las huellas de esa denuncia. Sobre la hoja que se escribe la denuncia y firmó Berríos y es tremendo, sí. Tiran tinta, es decir, o sea, aparentemente se volcó un frasco de tinta de la época que usaba tinta para escribir así, totalmente ridículo, pero bueno, dicen eso que ya estropeó. Después hacen desaparecer el libro entero. Lo mismo pasa con el libro que dejó constancia en la Policlínica de Salud Pública. Ese libro desaparece también. Es decir, tratan, digamos, de borrar todas las huellas y casi lo logran, porque a mediados del 93, si no sale ese comunicado por el grupo ese que se llamó 333 a la prensa y a los parlamentarios, quedaba todo en el olvido. Quedado todo en el olvido. Totalmente. Cuando tú entonces te das con estos restos, comenzás a recordar este caso o esta denuncia que se había dado en el 93 y decís, voy a pedir una foto de Berríos y allí voy a hacer la comparativa para descartar o no que estos restos sean finalmente de Eugenio Berríos. Este procedimiento que tú desarrollás lo tuviste que hacer con el aval de tus superiores, pero también con una paga extra porque no tenías la maquinaria para desarrollarlo, ¿no? Sí, a nivel público. Sí, ahora se tiene, pero en aquel momento no se tenía y bueno, conté con el aval del director de la morgue, el doctor Echepa Pietra. Y bueno, le hicimos el estudio en un estudio privado, que se utilizaron aparatos electrónicos que no teníamos en ese momento en la morgue. Y ahí, bueno, se logra entender plenamente, porque aparte se compara el cráneo con la fotografía y simultáneamente los dientes, la dentadura también, porque los dientes frontales, porque en esa foto, si bien era una sola foto, se ve muy excelente, se ven muy bien los dientes y se puede comparar las dos cosas a la vez. Ahí apareció esa foto, aparentemente no había ninguna otra foto. Después cuando yo lo identifico por esta técnica, en la prensa empiezan a aparecer muchísimas fotos de la color, del casamiento con la señora, etcétera, etcétera, que no habían aparecido antes. Pero tú tuviste ante esta prueba la confirmación de que era Berríos. Sí. ¿No tuviste duda en ningún momento? No porque, repito, coincidía no solo el tema craneal, sino el tema dental. Lo tuyo venía absolutamente desde un lugar técnico, sin ningún tipo de intención más que, se sepa la verdad, ¿no? Como que en definitiva es tu función. Yo cumplía mi función como perito del Poder Judicial, que hasta el día de hoy soy. Bien. Llevo realizadas más de 1.800 pericias a la fecha. ¿Cómo viviste internamente todas esas presiones que luego tuviste que atravesar cuando comenzaron a aparecer estas pruebas apócrifas? Apareció una foto de Berríos como que estaba en otra parte del mundo, empiezan a aparecer profesionales de Argentina diciendo que esa prueba que tú habías desarrollado no era confiable, empezás a recibir también presiones a nivel político. ¿Cómo viviste internamente ese periodo donde vos como técnico tenías una certeza de que te estabas frente a los restos de Berríos? Bueno, como técnico no tenía la menor duda que eran los restos de Berríos y personalmente sí, se vio una situación tensa, ¿no? Tensa y por momentos hasta molesta. Yo esta intervención la hago... Porque te estaban descalificando a ti como profesional. Exactamente, yo tengo clarísimo que es así. Con eso intentaban negar la identidad de los restos, ¿no? Yo lo identifico finales del 95. Después ya en principios del 96 se hace una pericia odontológica, agregada a esta pericia que yo hice, con unas placas que llegan de Chile. Y bueno, la identificación odontológica lo que dio era que fue rotundamente, es decir, no había la menor duda, comparando dentaduras con placas que llegaron de Santiago, que no había duda ya que eran los restos de Berríos, ¿no? Igual siguieron dudando algunas personas,
Después termina haciendo acá en Montevideo, lo último que se le hace es un ADN en policía técnica y bueno, confirma que era el resto de Berríos. Inclusive después cuando se hace la repatriación de sus restos a Santiago, cuando llegan a Santiago de Chile, ahí se le vuelve a hacer otro ADN para que también confirmó también que era Berríos. Es decir, en definitiva, las 4 pruebas que se le hicieron, ninguna daba lugar a dudas que era el resto de Berríos. Luego, obviamente, que también comienzan todo lo que tiene que ver con las pericias judiciales. La justicia chilena es la que actúa, la justicia uruguaya no actúa, no juzga a nadie por el caso de Berríos, solo que está a disposición de la justicia chilena y extradita a determinados militares cuando ésta lo pide. Bueno, y una situación que se mantiene hasta el día de hoy con al menos a mí como lectora me dejó como un dejo de impunidad, ¿no? Sí, acá, que yo sepa, acá en Uruguay no se juzgó a nadie por el caso este. Los militares que fueron extraditados a Chile fueron juzgados en Chile, ¿no? Que fue el coronel Casella, el capitán Radaeli y Wellington Sarli. Esos son los uruguayos. Aparte fueron juzgados militares involucrados chilenos, bastantes, ¿no? Eran 4 o 5 que también estuvieron, que fueron juzgados. La causa la tomó el juez de la Madrid en Santiago. Y fue que, bueno, que en definitiva dispuso el procesamiento de estas personas, ¿no? Claro. Que hasta hace poco, hasta unos años atrás, estuvieron cumpliendo la pena en Chile, después fueron repatriados a Uruguay. Por el gobierno de Tabaré Vázquez. Por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Bien. ¿Por qué decidiste hacer el libro? El libro un poco para dar a conocer un episodio de nuestro pasado reciente, que quizá no se conoció mucho, ya esté medio olvidado, y que fue importante porque involucró actores políticos, diplomáticos, militares y, bueno, y la prensa también, ¿no? Porque el libro está hecho en base a lo que se publicaba en la prensa de la época, la prensa escrita y televisiva y otros medios, ¿no? ¿Qué repercusiones has tenido hasta el momento? ¿Por el libro? Bien, ha tenido una buena acogida el libro, sí, sí. Bien. Ya en tu materia, que es la del antropólogo forense, sí. ¿Qué tanto dice un cuerpo de la vida de una persona? ¿Qué tanto uno, bueno, es a lo que tú te dedicas, ¿no? Pero más allá de la identificación, ¿qué tanto se puede saber a través del hallazgo de un cuerpo? También has estado vinculado con algunos casos del pasado reciente. Sí, sí. Yo cuando entramos en los cuarteles identifiqué con la misma técnica, que después se le hizo un ADN también a estos casos. En principio, el primer desaparecido lo identifiqué en la morgue judicial antigua, vieja, que fue los restos de Consuelo Hosman, que ese no apareció en el cuartel, ese estaba curiosamente en el consultorio, estaba el cráneo de él, de un médico forense de la época, que fue el que intervino en la autopsia del cuerpo cuando aparece el cuerpo entero, digamos. Y después, no sé por qué motivos, aparece el cráneo ese en el despacho de él, lo mandan a la morgue y yo le hago la pericia y bueno, y lo identifico como Roberto Consuelo Hosman, que fue el primer desaparecido que se identificó en Uruguay. Después de eso, cuando ya en la época que se entra a los cuarteles, identifico los restos de Chávez Sosa, que no se halló en un cuartel, pero se halló cerca en una chacra de Pando, y después finalmente identifico los restos de Miranda. Después hay un cambio en la orientación de las investigaciones, y los que entramos como veedores del Poder Judicial, que eran 2 médicos forenses y yo, dejamos de ir a los cuarteles y se formó otro equipo, el equipo anterior al que está funcionando ahora, el equipo de un muy buen arqueólogo que era el doctor López Mas, que estuvo trabajando mucho tanto en el 14 como en el 13, y bueno, después no sé por qué motivos, también López Mas deja de trabajar en eso, y ahí es cuando se forma otro equipo nuevo, que es el equipo que está entrando ahora, que es el de la Magister Luciard. Y bueno, y a lo que iba con qué tanto dice un cuerpo, unos restos, bueno, muchísimo para quien obviamente ha desarrollado esta expertise. Bueno, los restos óseos, como dije en un principio, de su estudio podemos saber la estatura que tiene el individuo, podemos saber la afinidad racial, entre comillas, podemos saber la edad que tenía al momento de la muerte, y obviamente la causa de la muerte. Si el cuerpo tuvo violencias en vida o algo, quedan reflejadas en el esqueleto, la mayoría, no todas. ¿Por qué decidió ser antropólogo forense? A mí me gustaba siempre la parte de restos óseos humanos, pero al principio estaba un poco orientado a la parte de paleoantropología, es decir, la parte de los restos
prehistóricos de restos humanos, es decir, para que se tenga una idea, yo qué sé, el Homo erectus y todos esos hombres prehistóricos que en general se han hallado mucho en Europa y en África, ¿no? Y acá no había mucho para eso, y bueno, de ahí le di un viraje, digamos, a los estudios, y como en aquel entonces no se hacía antropología forense en Uruguay, yo empecé a trabajar en el 92. En ese entonces, de hecho, no sabía ni lo que era un antropólogo forense, y bueno, empecé a trabajar en el 92 y fue que me orienté hacia ese campo de estudio. Bien. ¿Este libro lo van a publicar en Chile? Va a ser publicado en Chile en julio. En julio. Sí. Porque, bueno, obviamente que es un caso que los involucra Sí, al 100%. bastante a ellos, sí. Bien. Está disponible en todas las librerías, ¿verdad? En todas las librerías por el editorial Planeta, que le agradezco su publicación. Está en Puro Verso, está en Bookshop, en las más conocidas de Montevideo. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos No, en el gracias a ti, living. gracias Un a gusto ti, recibirte. gracias a ti. La verdad que muy recomendable el libro.